Hola, hola, mi gente bonita. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí, en nuestro rinconcito de chisme, noticias jugosas y muchísima, pero muchísima farándula. Soy tu nombre, su anfitriona de confianza en este mar de dimes y diretes, y como siempre, estoy más que emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo que promete drama, emociones a flor de piel y, por qué no, alguna que otra lágrima que se nos escape. Si por casualidad es la primera vez que aterrizan en nuestro espacio, sean más que bienvenidos. Los invito a que se sumerjan en esta comunidad de chismosos de corazón dándole clic al botón rojo que dice suscribirse y, por supuesto, activando la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que aquí les traemos. Ya saben que en este canal no se nos escapa ni un detalle, y que les traemos toditito, todo lo que está pasando en el universo del espectáculo, junto con nuestras propias opiniones y análisis, que ya saben que no tienen pelos en la lengua. Hoy, mis queridos chismosos, nos vamos a sumergir de cabeza en un tema que ha estado haciendo temblar las redes sociales, los programas de farándula y, bueno, hasta los rincones más recónditos donde haya un alma con ganas de chismear. Y es que, ¿cómo olvidar a Ander Zel y Kerem Bürsin? Sí, esa pareja que nos robó el aliento con su química electrizante en Senkalkam, y que luego, fuera de las pantallas, nos mostraron que el amor de cuento de hadas sí podía existir, o al menos, eso creíamos. Pues bien, la noticia que hoy nos convoca no tiene que ver directamente con Ande y Kerem como pareja, sino con una figura muy, pero muy importante en la vida de Ande, su amadísima abuela. Así como lo oyen. Y es que al parecer la abuelita de Ande tuvo un encuentro fortuito, un cara a cara, con Kerem y según los rumores que han corrido como pólvora, terminó hecha un mar de lágrimas. Uf, esto se puso más que interesante, esto pinta para drama del bueno. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué le dijo la abuela a Kerem que la llevó a esa reacción tan emotiva? ¿Por qué tanto llanto? Todo esto y mucho más, lo vamos a desmenuzar juntos en este vídeo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos en sus sillones y prepárense para esta nueva aventura farandulera que promete dejarnos a todos con la boca abierta. Que comience el chisme. La historia, como les adelantaba, gira en torno a este encuentro inesperado entre la abuela de Ande y Kerem. Es de conocimiento público que la abuela de Ande es una persona fundamental en su vida, una figura de apoyo incondicional que siempre ha estado a su lado, tanto en los momentos de gloria como en las dificultades. Se dice que la abuela siempre ha visto con muy buenos ojos la relación de Ande y Kerem, que le encantaba la manera en que se miraban, la complicidad que transmitían y, como suele suceder con las abuelas, incluso llegó a fantasear con la idea de que serían la pareja perfecta, esos que están destinados a estar juntos para siempre. Y bueno, tras la mediática ruptura entre Ande y Kerem, pues como toda abuela que se precie, seguramente quedó con ese sinsabor, esa sensación de qué lástima, qué desperdicio, que no haya funcionado. Este encuentro, según las fuentes, se produjo en un evento público, un lugar inesperado que sorprendió a muchos, ya que desde su separación, Ande y Kerem han mantenido una distancia bastante marcada, evitando coincidir en los mismos espacios públicos, o al menos no se les había visto juntos en ningún sitio, ni siquiera en eventos sociales que parecían ideales para que se cruzaran. Y la sorpresa no fue solamente el encuentro en sí, sino también lo que sucedió después, ese drama que se desató y que le dio cuerda a todos los chismosos que disfrutamos de estos enredos faranduleros. Según testigos que presenciaron el momento, la abuela de Ande se acercó a Kerem con una mezcla de nostalgia y emoción en su rostro. Se dice que después de un breve saludo, un intercambio protocolario de cortesías, la abuela le hizo una pregunta a Kerem que lo dejó visiblemente impactado, con una expresión de asombro que no pudo ocultar, y a ella, por su parte, la conmovió hasta las lágrimas, una reacción que nadie esperaba, pero que a la vez, lo decía todo. Obviamente la noticia no tardó en explotar en los medios y redes sociales, un verdadero torbellino de comentarios, especulaciones y teorías tratando de descifrar cuál fue la pregunta que desató tal reacción en la abuela de Ande. Ahora bien, como suele ocurrir en estos casos de dimes y diretes, de especulaciones y rumores que vuelan como aves sin rumbo, existen diferentes versiones de lo que realmente sucedió. Algunas fuentes aseguran que la abuela, con el corazón en la mano, le preguntó a Kerem si todavía sentía algo por Ande, intentando buscar una esperanza, una pequeña luz que reviviera ese amor que tanto le había gustado ver, ese romance que ella misma había idealizado. Otros, en cambio, sostienen que la pregunta fue mucho más directa y contundente, sin rodeos ni paños tibios, algo así como, ¿por qué dejaste ir a mi nieta?,
¿O por qué no luchaste por ella? Una indagación que buscaba respuestas a esa desilusión que la había invadido desde el momento de la ruptura. También hay quienes afirman que la pregunta de la abuela fue mucho más personal, que profundizó en los sentimientos de Kerem, preguntándole sobre si todavía guardaba un buen recuerdo de la relación con Hande, sobre si la extrañaba o si alguna vez había pensado en volver a intentarlo. En fin, como ven, hay un abanico de posibilidades, un sinnúmero de teorías y especulaciones que han surgido tras este encuentro, pero la verdad es que hasta el momento, nadie puede asegurar con certeza cuál fue la pregunta exacta que la abuela le formuló a Kerem. Lo que sí es un hecho y que todos los testigos coinciden, es que después de esa pregunta, la abuela no pudo contener las lágrimas y se le vio muy conmovida, con el corazón roto y la emoción desbordada. Se dice que Kerem también se mostró bastante afectado por la situación, con un rostro de sorpresa, confusión y un dejo de tristeza que no pudo disimular. La escena, por supuesto, no pasó desapercibida, los celulares de los presentes comenzaron a grabar y tomar fotografías como si no hubiera un mañana, imágenes que luego inundaron las redes sociales, alimentando aún más el debate y el chisme. Y bueno, es en este punto donde la cosa se pone más interesante, porque la reacción de los fans fue de lo más variopinta, una verdadera muestra de la diversidad de opiniones que existen en el mundo del espectáculo. Por un lado, tenemos a los fans que apoyan incondicionalmente a la abuela de Hande, quienes la ven como una figura maternal, una especie de ángel guardián que solo busca la felicidad de su nieta y que le duele verla separada de alguien que, según su juicio, la hacía muy feliz. Estos fans, que no son pocos, aplaudieron la valentía de la abuela por atreverse a formularle esa pregunta a Kerem, por no quedarse callada y expresar ese dolor que muchos también comparten. Por otro lado, encontramos a los fans que critican abiertamente la actitud de la abuela, argumentando que se trata de una intromisión en la vida privada de Hande, que no tiene ningún derecho a presionar a Kerem de esa manera, que es mejor dejar el pasado atrás y que tanto Hande como Kerem tienen todo el derecho del mundo a rehacer sus vidas sin la presión de terceros. Estos fans, que se caracterizan por ser más cautelosos y reservados, creen que es importante respetar los tiempos y decisiones de cada uno, y que la abuela, sin quererlo, podría estar generando un ambiente de presión innecesaria. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a ese gran grupo de fans que prefieren mantenerse al margen de la polémica, que no se identifican con ninguno de los dos bandos, sino que simplemente disfrutan del drama y del chisme, como si se tratara de una telenovela de la vida real, sin tomar partido por nadie, simplemente observando y comentando desde la barrera. En fin, como pueden ver, este tema ha generado una controversia considerable y ha dividido a los fans de Hande y Kerem, como pocas veces se ha visto, una grieta que parece difícil de cerrar. Pero, ¿por qué este encuentro ha causado tanto revuelo? ¿Por qué una pregunta de una abuela ha desatado tal tormenta mediática? Creo que la clave de todo este revuelo radica en que la relación de Hande y Kerem trascendió las pantallas, pasó de ser un romance de ficción a una historia de amor que se coló en los corazones de sus fans. No eran solamente dos actores interpretando a una pareja enamorada, sino que en la vida real, se convirtieron en una pareja que nos cautivó con su química, su complicidad y ese amor que se respiraba en el aire. Todos los que seguimos su historia nos ilusionamos con ellos, con la idea de que el amor verdadero sí existe, que los cuentos de hadas pueden convertirse en realidad y que los finales felices de las novelas pueden materializarse en la vida real. Y por supuesto, cuando esa relación terminó, muchos quedamos con esa sensación de vacío, de tristeza, de incredulidad, como si hubiéramos perdido una parte de nosotros. Nos resistimos a aceptar que una pareja que parecía tan perfecta, que estaba destinada a estar junta, no haya logrado superar las diferencias y que finalmente haya tomado caminos separados. Y es precisamente en ese contexto, en esa sensación de pérdida y desilusión colectiva, que el encuentro entre la abuela de Hande y Kerem toma tanta relevancia. Porque la abuela, en cierto modo, representa a todos esos fans que siguen creyendo en el amor de Hande y Kerem, que guardan la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos, que no se rinden ante la adversidad y que sueñan con una segunda oportunidad. La abuela, con su pregunta, no solo busca respuestas para ella, sino que también busca respuestas para todos nosotros, los que nos sentimos identificados con su dolor, su frustración y su anhelo de verlos felices juntos una vez más. Ahora bien, más allá de la pregunta y de las lágrimas, lo que realmente nos quita el sueño y nos mantiene en vilo es saber qué respondió Kerem. ¿Qué salió de su boca tras esa pregunta tan directa y emotiva? Y es aquí donde la información se vuelve aún más confusa y contradictoria, como si estuviéramos jugando al teléfono descompuesto.
Algunos testigos afirman que Kerem se quedó en silencio sin saber qué decir, abrumado por la situación, como si las palabras se hubieran esfumado de su boca. Otros, en cambio, aseguran que Kerem intentó dar una respuesta evasiva, como si estuviera jugando a las escondidas, tratando de no meterse en líos y de no reabrir viejas heridas, como si su objetivo fuera salir ileso de esa situación incómoda. Y también están los que aseguran que Kerem le dio a la abuela una respuesta sincera y conmovedora, explicándole las razones por las que la relación con Ande no funcionó, expresándole sus verdaderos sentimientos y dejando claro que no había resentimiento ni rencor, sino un profundo cariño y respeto. La realidad es que hasta el momento, no existe una versión oficial de lo que Kerem le dijo a la abuela. Solo tenemos las versiones de los testigos, que como siempre, cada uno cuenta la historia según la vivió, según la interpretó y según sus propias creencias. Pero lo cierto es que independientemente de lo que haya respondido Kerem, el encuentro con la abuela de Ande ha dejado una huella imborrable en todos los involucrados y en todos los que seguimos esta historia. Un antes y un después, que nos hará cuestionar nuestras propias creencias y expectativas sobre el amor y las relaciones. Además, esta situación nos obliga a reflexionar sobre la presión que enfrentan los famosos en sus vidas privadas, sobre cómo sus relaciones son analizadas, juzgadas y comentadas por todos, como si fueran personajes de una telenovela en la que nosotros somos los espectadores, y sobre cómo la opinión de los fans puede llegar a ser tan determinante, llegando incluso a influir en sus propias decisiones. Si bien es cierto que los famosos son figuras públicas y que, por lo tanto, están expuestos a las críticas y a los comentarios, también es importante recordar que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, con sus propias luchas, con sus propias inseguridades y con sus propias decisiones. Creo que a veces como fans nos dejamos llevar por la emoción, por la idealización y olvidamos que detrás de cada personaje, de cada celebridad, existe un ser humano con sus propias vivencias, con sus propias historias de amor y desamor, y que merecen ser tratados con respeto y comprensión. Y en este caso, tanto Ande como Kerem merecen respeto y comprensión, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos y de lo que podamos pensar nosotros. La historia de Ande y Kerem es, en definitiva, una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo reír, que nos hizo llorar y que, de alguna manera, nos tocó el corazón, una historia que nos enseñó que el amor es un camino lleno de altibajos que a veces duele, pero que también nos da la esperanza de encontrar la felicidad. Y aunque esa relación haya llegado a su fin, la magia que compartieron seguirá viva en nuestros recuerdos, en las imágenes, en los vídeos y en todos aquellos momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Y este encuentro con la abuela de Ande, este drama inesperado, solo nos recuerda lo mucho que nos importaba esta pareja y lo mucho que seguimos deseando que tal vez, algún día, puedan volver a estar juntos. Y bueno, mi gente bonita, hasta aquí llegamos con el chisme del día de hoy. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué creen ustedes que le preguntó la abuela a Kerem que la llevó a las lágrimas? ¿Qué piensan de la reacción de los fans? ¿Creen que Ande y Kerem podrían darle una nueva oportunidad al amor y volver a estar juntos? Los invito a que me dejen todos sus comentarios aquí abajito, que como siempre me encanta leerlos, saber su opinión y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir, para expresar nuestras ideas y sobre todo para pasar un rato agradable y entretenido. En resumen, en el vídeo de hoy exploramos el dramático encuentro entre la abuela de Ande Erçel y Kerem Bürsin, un evento que ha sacudido las redes sociales y los medios de farándula como un terremoto. Analizamos las diferentes versiones sobre la pregunta que desató las lágrimas de la abuela, la reacción de Kerem y el debate que se generó entre los fans, divididos entre el apoyo incondicional y la crítica constructiva. Vimos cómo la relación de Ande y Kerem sigue generando emociones intensas y cómo la opinión pública puede llegar a afectar la vida privada de los famosos, creando expectativas que a veces son difíciles de cumplir. Queda claro que, más allá de las especulaciones y los rumores, este episodio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto y la privacidad en el mundo del espectáculo, recordándonos que detrás de cada personaje existe un ser humano con sus propios sentimientos y experiencias. Gracias de todo corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Ya saben que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que sigamos compartiendo juntos muchos más chismes, noticias y momentos de entretenimiento. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un merecido like, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho.
Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima aventura farandulera. Hasta la próxima, mis chismosos de corazón. No se me pierdan.